Aquella tarde de mayo, el cielo de Valencia resplandecía con un azul casi irreal, como si la naturaleza misma quisiera celebrar la unión de María y Carlos. La iglesia de Santa Catalina, con sus paredes de piedra centenaria, estaba decorada con rosas blancas y cintas de seda que bailaban con la suave brisa que entraba por las ventanas. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, excepto por los murmullos que comenzaron a escucharse en cuanto la novia cruzó el umbral. María avanzaba por el pasillo con paso firme, aunque su corazón latía desbocado. El vestido que llevaba no era el que había soñado desde niña. No era un diseño de alta costura ni tenía una cola interminable. Era un vestido sencillo, comprado en una tienda local, porque los ahorros de la pareja apenas alcanzaban para cubrir los gastos de la ceremonia y el pequeño convite que ofrecerían después. «Mira qué vestido más simple», susurró una prima lejana de Carlos. Con lo presumida que siempre ha sido, pensé que se casaría con algo espectacular. Las risitas no tardaron en extenderse entre algunos invitados, principalmente entre las amistades adineradas de la familia del novio, quienes miraban con desdén cada detalle de aquella boda modesta. Carlos, esperando en el altar, notó la incomodidad en el rostro de su futura esposa. Conocía bien esa expresión, la misma que ponía cuando algo le dolía pero intentaba disimularlo. Quiso acercarse, protegerla de aquellas miradas críticas, pero estaba atrapado en el protocolo, en la tradición que dictaba que debía esperar a que ella llegara a su lado. Las burlas continuaron durante la ceremonia, disimuladas bajo sonrisas falsas y comentarios aparentemente inocentes. ¿Y la orquesta? ¿Solo hay un guitarrista? Vaya menú más básico han elegido, seguro que esos centros de mesa los ha hecho ella misma. Cada palabra era un pequeño puñal en el corazón de María, quien había puesto todo su empeño y creatividad en organizar una celebración hermosa con recursos limitados. Durante el banquete, la tensión alcanzó su punto máximo cuando la tía de Carlos, ligeramente ebria, comentó en voz demasiado alta: «Es una lástima que mi sobrino, con todo su potencial, se conforme con esto». El silencio cayó sobre la mesa principal como una losa pesada. Los ojos de María se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Fue entonces cuando tomó una decisión. No permitiría que nadie empañara el día más feliz de su vida. Con una calma sorprendente, se levantó de su asiento, recogió el micrófono que descansaba junto al pequeño equipo de música y pidió la atención de todos los invitados. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Carlos la miraba con una mezcla de preocupación y admiración, conociendo el carácter determinado de la mujer con la que acababa de unir su vida. Los invitados intercambiaban miradas confusas, expectantes ante lo que consideraban sería un momento de incomodidad o quizás un arranque de llanto, pero María tenía otros planes. Con voz firme y una sonrisa enigmática, comenzó a hablar, y sus primeras palabras dejaron a todos sin aliento. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó María con una voz que sorprendió a todos por su serenidad. «Especialmente a aquellos que vinieron solo para criticar cada detalle de nuestra boda». Un murmullo incómodo recorrió el salón mientras las miradas se clavaban en el suelo. «He escuchado cada comentario, cada risa disimulada. Y ahora me gustaría contarles una historia que quizás no conozcan». María tomó aire y miró directamente a los ojos de la tía de Carlos, quien ahora palidecía visiblemente en su asiento. «Hace 3 años, cuando conocí a Carlos, yo trabajaba como cajera en un supermercado. Él acababa de graduarse en arquitectura y tenía un futuro brillante por delante. Nos enamoramos rápidamente, algo que a muchos de ustedes les pareció inadecuado». Carlos se levantó para ponerse a su lado, tomándola de la mano en un gesto de apoyo silencioso. Sus ojos transmitían un mensaje claro: estaba con ella, pasara lo que pasara. «Lo que quizás no sepan», continuó María, «es que 6 meses después de conocernos, el padre de Carlos se enfermó gravemente. Necesitaba un tratamiento costoso que la familia no podía permitirse después de la crisis económica que había afectado su negocio familiar». Las expresiones de algunos invitados comenzaron a cambiar, la incomodidad dando paso a la sorpresa. María hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. El silencio en el salón era tan denso que podía palparse. «Carlos y yo tomamos una decisión entonces. Utilizamos todos nuestros ahorros, incluido el dinero que habíamos apartado para una boda de ensueño, para ayudar con esos gastos médicos. Trabajamos turnos dobles, hicimos sacrificios que muchos de ustedes no pueden ni imaginar». La madre de Carlos dejó escapar un sollozo desde su mesa. Ella sabía la verdad, pero había guardado silencio respetando la decisión de la pareja de no hacer pública su situación. Y mientras algunos de ustedes se dedican a criticar la sencillez de esta celebración, permítanme compartir algo más. María sacó del bolsillo oculto de su vestido un sobredoblado. «Ayer recibimos esto. Es una carta del hospital confirmando que el tratamiento ha sido exitoso. El padre de Carlos está oficialmente en remisión». Un aplauso espontáneo surgió de algunas mesas, principalmente de los amigos más cercanos de la pareja, quienes conocían fragmentos de esta historia.
La tía de Carlos, ahora visiblemente avergonzada, intentaba hundirse en su silla. Este vestido puede no ser el más caro, y nuestra celebración puede parecer modesta para algunos estándares, pero está llena de algo que no se puede comprar, amor verdadero y sacrificio mutuo. El rostro de María se suavizó mientras miraba a Carlos con adoración. Además, hay algo más que quería anunciar hoy, algo que hace que este día sea aún más especial. Su mano se posó suavemente sobre su vientre en un gesto inconfundible. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Esta parte de la historia era nueva incluso para él. La sorpresa dio paso rápidamente a una alegría incontenible que se reflejó en su rostro. María dejó que la noticia flotara en el aire por un momento, saboreando la expresión de pura felicidad de su ahora esposo. Los murmullos volvieron, pero esta vez eran de asombro y emoción. Pero eso no es todo, añadió María con una misteriosa sonrisa que cautivó a todos los presentes. Sus ojos brillaban con determinación mientras sostenía el micrófono con firmeza. Hay una razón más por la que esta boda tenía que ser exactamente como es, algo que cambiará la forma en que muchos de ustedes nos ven a partir de hoy. El salón quedó en completo silencio, todas las miradas fijas en María. Incluso el camarero que servía las bebidas se había detenido, sosteniendo una jarra en el aire como si el tiempo se hubiera congelado. Lo que pocos saben, continuó María con voz clara, es que mientras ayudábamos a la familia de Carlos, yo también estaba estudiando. Cada noche, después de mis turnos dobles, me quedaba hasta la madrugada preparando exámenes y completando trabajos. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en aquellos que más abiertamente la habían criticado. Hace 3 meses, me gradué con honores en diseño de interiores. Y hace apenas un mes, recibí una oferta que cambió todo. Carlos la miraba con una mezcla de orgullo y confusión. Sabía lo de sus estudios, por supuesto, habían celebrado juntos su graduación. Pero por su expresión, era evidente que desconocía lo que vendría a continuación. Una importante firma de arquitectura se interesó en mi proyecto final de carrera. Un diseño innovador que combina espacios sostenibles con elementos tradicionales valencianos. María hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de la tía de Carlos. Esa firma, señora Isabel, es la competencia directa de la empresa donde su hijo Alejandro es socio mayoritario. La misma empresa que rechazó contratar a Carlos hace 2 años por, según dijeron, carecer de contactos familiares influyentes. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Alejandro, primo de Carlos y hijo de Isabel, se removió incómodo en su asiento. La tensión era palpable. Me ofrecieron no solo un puesto, sino la dirección de un nuevo departamento de diseño interior sostenible, con un equipo a mi cargo y... María tomó aire, saboreando el momento, la posibilidad de elegir a mi arquitecto principal. Su mano apretó con más fuerza la de Carlos, quien empezaba a comprender lo que esto significaba. El padre de Carlos, aún débil pero visiblemente emocionado, se incorporó ligeramente en su silla. La madre sollozaba en silencio, pero esta vez eran lágrimas de alegría y orgullo. Rechacé ofertas de 3 empresas diferentes para aceptar esta, porque me permitía traer a mi propio equipo. María se giró completamente hacia Carlos. No te lo dije antes porque quería que fuera mi regalo de bodas. Tú serás el arquitecto principal de mi departamento. El contrato está firmado, empezamos en un mes. La cara de Carlos era un poema. Pasó de la sorpresa al entendimiento y de ahí a una alegría incontenible en cuestión de segundos. Sin poder evitarlo, la abrazó con fuerza, levantándola del suelo mientras los aplausos estallaban entre los invitados que realmente les apreciaban. Isabel y su hijo Alejandro, por otro lado, parecían haberse quedado sin palabras. La mujer que habían menospreciado no solo había salvado a su familia económicamente, sino que ahora se convertía en la competencia directa de su propio negocio familiar. Pero hay algo más, dijo María cuando Carlos la dejó de nuevo en el suelo. Su expresión cambió, volviéndose más seria y determinada. La oferta llegó con una condición muy específica que al principio me desconcertó. La empresa quería que la boda se celebrara exactamente así, sencilla, modesta, sin ostentaciones. Los murmullos se intensificaron. ¿Por qué una empresa impondría una condición así para un contrato laboral? No entendía el motivo hasta que conocí al presidente de la compañía. María hizo una nueva pausa, creando un silencio expectante. Resulta que es un viejo conocido de esta familia. Alguien a quien muchos de los presentes dieron la espalda hace años cuando más lo necesitaba. La puerta del salón se abrió en ese momento. Una figura masculina elegante, de unos 60 años, entró con paso decidido. Su presencia causó un impacto inmediato. Varios invitados se pusieron pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Les presento a mi nuevo jefe, don Ricardo Montalbán, anunció María con una sonrisa de triunfo. Isabel dejó caer su copa de champán, que se hizo añicos contra el suelo.
Su hijo Alejandro parecía incapaz de cerrar la boca. Don Ricardo avanzó hasta situarse junto a María y Carlos. Su mirada recorrió la sala con una mezcla de nostalgia y determinación. Muchos me conocieron en otra época, comenzó el hombre con voz grave. Cuando mi empresa familiar quebró después de la crisis, pocos me tendieron la mano. Entre ellos, la madre de Carlos, mi querida amiga Elena, quien me prestó el poco dinero que tenía para que pudiera empezar de nuevo en Madrid. Elena, la madre de Carlos, asentía con lágrimas en los ojos. Parecía que un círculo comenzaba a cerrarse. Quería ver, Cont. Insinuó don Ricardo, quienes seguían juzgando a las personas por su apariencia o su cuenta bancaria, y quienes valoraban la verdadera esencia humana. Su mirada se detuvo en Isabel y su hijo. No me han decepcionado. Siguen siendo tan superficiales como hace 15 años. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Lo que había comenzado como una boda sencilla se había transformado en un ajuste de cuentas que nadie había visto venir. Y justo cuando todos pensaban que ya no podía haber más sorpresas, María tomó de nuevo el micrófono, con una expresión que prometía que lo mejor, o lo peor, dependiendo de en qué lado se encontrara cada uno, estaba aún por llegar. María sostuvo el micrófono con firmeza, su mirada serena contrastando con la tensión palpable en el ambiente. Cuando don Ricardo me contó su historia, entendí muchas cosas. No solo sobre los negocios, sino sobre las personas. Sobre quienes merecen realmente nuestra lealtad. Su voz adquirió un matiz más profundo mientras continuaba. Pero hay algo que ni siquiera él sabe todavía. Don Ricardo alzó una ceja, visiblemente intrigado. Este giro inesperado parecía haberlo tomado por sorpresa tanto como al resto de los invitados. Mientras investigaba para mi proyecto final, descubrí algo perturbador. María extrajo un sobre de un pequeño bolso que llevaba una de sus damas de honor. Documentos que prueban que la quiebra de la empresa familiar de don Ricardo no fue un simple revés del mercado como todos creíamos. Isabel comenzó a moverse inquieta en su asiento. Su hijo Alejandro, que hasta entonces había mantenido una expresión desafiante, palideció visiblemente. Estos papeles demuestran que hubo una conspiración deliberada. Una manipulación de contratos y desvío de fondos orquestada por 3 personas. María hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. 3 personas que están hoy aquí, en esta sala, celebrando lo que debería ser el día más feliz de nuestras vidas. Carlos tomó los documentos y los revisó rápidamente, su expresión cambiando del asombro a la indignación. No puede ser, murmuró, pasándole los papeles a don Ricardo, quien los recibió con manos temblorosas. Mi proyecto final no era solo un diseño arquitectónico, continuó María. Era un análisis exhaustivo de cómo ciertas empresas valencianas habían sido sistemáticamente saboteadas durante la crisis. Seguí el rastro del dinero, conecté los puntos, y todo me llevó al mismo lugar. El rostro de don Ricardo se transformó mientras leía los documentos. Años de dolor e incertidumbre parecían cristalizar en una revelación devastadora. Isabel, dijo finalmente, levantando la mirada hacia la mujer que ahora intentaba discretamente dirigirse hacia la salida. Tú, tu marido y Fernández. Fueron ustedes todo este tiempo. El marido de Isabel, hasta entonces una figura silenciosa en la celebración, se levantó bruscamente. Esto es ridículo. No pueden probar nada. Son documentos viejos, sacados de contexto por una cajera con ínfulas de detective. Ex cajera, le corrigió María con una sonrisa serena. Y actual directora de departamento con un equipo de abogados corporativos a mi disposición. Abogados que, por cierto, están muy interesados en estos documentos. Como si fuera una señal, las puertas del salón se abrieron nuevamente. Esta vez, entraron 2 hombres de aspecto formal con maletines. Los abogados de la nueva empresa. No queríamos que esto ocurriera precisamente hoy, dijo Carlos, mirando a María con admiración. Planeábamos presentar estos hallazgos de manera formal la próxima semana. Pero parece que algunos comentarios desafortunados han acelerado los acontecimientos. La tensión en el salón era casi insoportable. Isabel y su marido intercambiaron miradas de pánico, mientras Alejandro buscaba frenéticamente una salida. Lo más irónico, añadió María, es que nunca habríamos conectado estos puntos si no hubiera sido por el desprecio que mostraron hacia nuestra boda sencilla. Fue precisamente al investigar cómo podíamos hacer una celebración digna con poco presupuesto cuando encontré las primeras pistas. Las coincidencias de la vida, ¿no creen? Don Ricardo, recuperando su compostura, se acercó lentamente a la mesa donde se encontraba Isabel y su familia. Su presencia imponente hizo que todos guardaran silencio. 15 años, dijo con voz grave. 15 años creyendo que había fracasado, que no había sido lo suficientemente inteligente o astuto para sobrevivir a la crisis.
15 años culpándome por las familias que quedaron sin trabajo, por los sueños que se rompieron. El silencio era absoluto mientras don Ricardo colocaba los documentos sobre la mesa, justo frente a Isabel. Pero esto no termina aquí, añadió, enderezándose. Hay algo más que María no ha mencionado todavía. Algo que cambiará completamente las reglas del juego. Todas las miradas volvieron a María, quien sonrió enigmáticamente mientras asentía a Carlos. Él se acercó a ella, pasando un brazo protector por su cintura. Lo que don Ricardo quiere decir, explicó María, es que no solo hemos descubierto el fraude del pasado. También hemos encontrado pruebas de que las mismas prácticas continúan hasta hoy. Y esta vez, las consecuencias serán mucho más graves. Las prácticas fraudulentas no solo continuaron, explicó María mientras proyectaba documentos en una pantalla que uno de los abogados había preparado discretamente, sino que se expandieron a proyectos públicos. Hospitales, escuelas, centros comunitarios, todos construidos con materiales de baja calidad mientras se facturaban productos premium. Jadeos de asombro recorrieron la sala cuando las imágenes mostraron grietas estructurales en edificios que apenas tenían 5 años de antigüedad. Informes técnicos señalaban fallos que podrían provocar derrumbes si ocurriera un terremoto incluso de intensidad moderada. El Hospital Infantil San Rafael, continuó María, inaugurado hace apenas 2 años, ya presenta problemas estructurales graves. Un hospital donde niños luchan por sus vidas, construido con cimientos que podrían fallar en cualquier momento. Isabel se dejó caer en su silla, derrotada. Su marido intentó hablar, pero las palabras parecían haberse evaporado de su boca. Alejandro, por su parte, sacó rápidamente su teléfono y comenzó a teclear frenéticamente. No te molestes, le dijo Carlos con calma. Todos los servidores fueron asegurados esta mañana. La Guardia Civil tiene copias de cada documento, cada correo, cada transferencia. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió una vez más. 2 oficiales uniformados entraron con paso firme, dirigiéndose directamente hacia la mesa de Isabel y su familia. Isabel Mendoza, Francisco Mendoza, Alejandro Mendoza, anunció uno de ellos con voz oficial. Quedan detenidos por los delitos de fraude, malversación de fondos públicos y puesta en peligro de la seguridad ciudadana. Lo que siguió fue un caos controlado. Entre protestas y amenazas vacías, los 3 fueron escoltados fuera del salón. Varios invitados, asociados cercanos a la familia, se escabulleron discretamente por las puertas laterales. Cuando la conmoción disminuyó, María volvió a tomar el micrófono. Su expresión había cambiado, mostrando ahora una mezcla de alivio y determinación. Lamento que nuestra boda se haya convertido en esto, dijo dirigiéndose a los invitados que quedaban. Pero a veces la justicia elige momentos inesperados para manifestarse. Don Ricardo se acercó a la pareja, visiblemente emocionado. Lo que han hecho ustedes, no tengo palabras. Tomó las manos de María entre las suyas. Pero hay algo que aún no entiendo. ¿Por qué esperar hasta hoy? ¿Por qué no denunciarlos antes? María intercambió una mirada cómplice con Carlos antes de responder. Porque necesitábamos que todos estuvieran aquí. No solo para exponerlos, sino para lo que viene después. Carlos asintió y tomó el micrófono. Nuestra verdadera celebración comienza ahora. Los fondos recuperados de la investigación, que ascienden a varios millones de euros, serán destinados a una fundación. Una fundación dedicada a revisar y reparar todos los edificios públicos afectados, comenzando por el hospital infantil. Los aplausos estallaron espontáneamente entre los invitados. La madre de Carlos lloraba sin disimulo, orgullosa del hombre en que se había convertido su hijo. Y hay algo más, añadió María, su mano descansando nuevamente sobre su vientre. Nuestro hijo no solo nacerá en un mundo más justo, sino que será el primer beneficiario de una beca que estableceremos para hijos de las familias que perdieron todo cuando la empresa de don Ricardo quebró. Don Ricardo, visiblemente conmovido, no pudo contener una lágrima. Ustedes han hecho en un día lo que yo no pude hacer en 15 años. La celebración tomó entonces un giro inesperado. Lo que había comenzado como una boda sencilla, objeto de burlas y críticas, se transformó en una fiesta de justicia y redención. La música volvió a sonar, esta vez con más alegría y libertad. Mientras bailaban su primer vals como matrimonio, Carlos se inclinó para susurrar al oído de María: «Hay algo que aún no entiendo. ¿Cómo supiste exactamente quiénes estarían involucrados?» María sonrió misteriosamente mientras lo miraba a los ojos. «Porque el informante principal, la persona que nos dio el primer documento clave, está en esta sala». Su mirada se dirigió discretamente hacia una figura que observaba desde una esquina. «Y es alguien que nadie sospecharía jamás». Carlos siguió su mirada y sus ojos se abrieron con asombro al reconocer a la persona. «No puede ser», murmuró, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que acababan de lograr. La mirada de Carlos se posó en la figura que observaba desde un rincón del salón, Lucía Mendoza, la hija menor de Isabel, apenas visible en la penumbra.
La joven de 23 años, siempre a la sombra de su exitoso hermano Alejandro, les devolvió una mirada serena, casi aliviada. ¿Lucía?, susurró Carlos con incredulidad. Pero, es su propia familia. María asintió levemente mientras continuaban bailando. Me contactó hace 8 meses. Había descubierto documentos en el despacho de su padre y estaba devastada. Al principio solo quería consejos legales, pero cuando supo que yo investigaba empresas fraudulentas para mi proyecto final, decidió que era hora de hacer lo correcto. La música continuaba, envolviendo a la pareja en su propio mundo mientras la realidad de lo sucedido se asentaba entre los invitados. Algunos charlaban animadamente sobre los acontecimientos, otros observaban con asombro cómo una simple boda se había convertido en un acto de justicia poética. Lucía estudió arquitectura, continuó María. Ella revisó personalmente los planos del hospital infantil y descubrió las modificaciones que su hermano había hecho para ahorrar costes. Cuando se dio cuenta de que niños podrían morir si ocurría un temblor, no pudo seguir guardando silencio. Don Ricardo, que se había acercado a la joven, conversaba ahora con ella en voz baja. El semblante de Lucía reflejaba una mezcla de dolor y alivio, como quien finalmente se libera de una carga insoportable. El juez ha sido clemente con ella, añadió María. A cambio de su testimonio, no enfrentará cargos. Además, María hizo una pausa, sonriendo histeriosamente. Le he ofrecido un puesto en nuestro equipo. Su conocimiento sobre las prácticas fraudulentas será invaluable para identificar otros casos similares. La música cambió a un ritmo más alegre. Las parejas comenzaron a llenar la pista de baile, la tensión anterior diluyéndose en una atmósfera de celebración genuina. El padre de Carlos, visiblemente recuperado, se acercó para bailar con María mientras Carlos invitaba a su madre. La familia, que había estado a punto de romperse por la enfermedad y las dificultades económicas, ahora se movía con renovada energía. «Hay algo más que no te he contado», dijo María cuando Carlos regresó a su lado después de la canción. Su expresión se había vuelto más seria, casi solemne. La razón por la que Lucía decidió actuar precisamente ahora. Carlos la miró expectante, consciente de que esta historia tenía aún más capas por descubrir. La próxima semana comenzaba la construcción de un gran complejo residencial para jubilados, explicó María. Con los mismos problemas estructurales, pero amplificados por la magnitud del proyecto. Cientos de ancianos habrían estado en peligro. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde exactamente? En los terrenos donde creció tu madre. La antigua Huerta Valencia. María apretó la mano de Carlos. Los terrenos que tu familia se vio obligada a vender para pagar las primeras facturas médicas de tu padre. Alejandro los compró a través de una sociedad pantalla, por una fracción de su valor real. La revelación golpeó a Carlos como una ola fría. Todo encajaba ahora: la enfermedad de su padre, las dificultades económicas, la venta apresurada de los terrenos familiares, había sido parte de un plan mayor, una maquinación que venía gestándose desde hacía años. El círculo se cierra, murmuró. No solo destruyeron la empresa de don Ricardo, sino que también tenían en la mira a mi familia. María asintió. Tu madre lo sospechaba, pero no tenía pruebas. Fue ella quien me puso en contacto con Lucía, sin saber que la joven ya estaba considerando dar el paso. En ese momento, Elena, la madre de Carlos, se acercó a ellos con una expresión serena. La verdadera riqueza nunca estuvo en esos terrenos, hijo. Estaba en construir una familia basada en valores auténticos. Don Ricardo, que se había unido al pequeño grupo, levantó su copa en un brindis silencioso. Por la justicia que tarda pero llega. Y por esta familia que me ha devuelto la fe en la humanidad. Las copas tintinearon bajo las luces del salón. Lo que había comenzado como un día de humillación para María se había transformado en un momento de triunfo y redención colectiva. Mientras la celebración continuaba, la pareja compartió una mirada cómplice. Sus vidas no serían fáciles, enfrentarían represalias, amenazas, quizás incluso peligros concretos, pero lo harían juntos, con la fortaleza que solo da haber enfrentado la adversidad y haber salido victoriosos. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo valenciano de tonos dorados, María supo que aquella boda, con su vestido sencillo y su decoración modesta, había sido exactamente como debía ser, un testimonio de que la verdadera grandeza no está en las apariencias, sino en la integridad con la que enfrentamos nuestras batallas.